Continuamos con el desarrollo de la unidad didáctica número 3 que habíamos abordado ya en el video anterior, donde estamos viendo lo que los autores Laborda, Castillo y De Suani proponen como la integración del sistema de decisiones de una empresa. Comenzamos a ver lo relativo a decisiones de creación de la empresa y vamos a continuar en el mismo. A su vez, las decisiones de creación de la empresa se entienden configurado, constituida por los tres tipos de decisiones que en este momento podemos ver en la diapositiva. Las decisiones de constitución, que ya vimos en nuestro trabajo anterior, y ahora vamos a ver entonces las denominadas decisiones de localización, ¿verdad? ¿Qué queremos decir o qué quiere representarse con la localización? Debe tenerse particularmente en cuenta que la localización espacial a la cual vamos a hacer referencia está concretada en el lugar donde se ubica físicamente la actividad productiva de la empresa. ¿Sí? La ubicación física. Es importante tener en claro las distinciones entre lo que pueden ser domicilio físico real, domicilio fiscal u otro tipo de domicilios. Para nosotros, lo que vamos a estudiar en este momento se refiere a la localización espacial, donde se desarrolla el proceso de producción, de fabricación o de venta de los productos o los servicios de la empresa efectivamente. Nosotros podemos ver en una gran cantidad, muchas empresas en nuestro medio, que a la hora de ver los tickets o la factura, figura como domicilio en otros lugares, no en Salta, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario de Santa Fe, en algún otro lugar. Sin embargo, la actividad concreta de producción o venta, distribución o prestación del servicio se encuentra en Salta. A esa ubicación es a la que nos referimos. ¿Dónde ubicar físicamente la actividad productiva de la empresa? No nos referimos ni al domicilio fiscal, que puede o no coincidir, ni al domicilio social, que puede o no coincidir con la localización espacial a la cual nosotros vamos a referirnos. Esta importante aclaración, diremos que a efectos de poder decidir dónde ubicar la localización de la empresa, cuál sería la localización de la empresa, vamos a valernos de algunos métodos de evaluación. Básicamente, de los 4 métodos que aquí estamos mostrando, vamos a desarrollar con cierta profundidad 2 de ellos y otros 2 simplemente los mencionaremos y tendremos un breve concepto y no ahondaremos más. Concretamente, nosotros vamos a ver con bastante detenimiento el método de factores ponderados y el método del punto de equilibrio. Y sencillamente presentaremos un brevísimo concepto de lo que son el método del transporte y el método del centro de gravedad. A eso nos dedicamos seguidamente. Vamos a comenzar con el método de los factores ponderados. Estamos ubicados entonces en las decisiones de creación de la empresa, dentro de ella las decisiones de localización y vamos a usar el método de los factores ponderados. Pensemos lo siguiente. A la hora en que una empresa, sea pequeña o sea grande, decide o tiene en mente la posibilidad de abrir un nuevo establecimiento, puede haber más de una alternativa respecto de dónde puede ubicarse esa actividad. Pensemos, desde las grandes empresas de nivel mundial que hacen el estudio a nivel de grandes regiones planetarias, Sudamérica, Norteamérica, sur del continente asiático, Europa, etcétera, hasta empresas locales, ¿sí? Quizás nuestra realidad más conocida, o sin duda nuestra realidad más conocida, donde hay que decidir dónde podemos ubicar o dónde va a ubicarse la panadería que tenemos en vista abrir, o el lavadero de autos, o una pequeña despensa, o lo que fuera, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar más conveniente para hacerlo?
Para poder decidirlo, lo que racionalmente corresponde hacerse y se hace es evaluar una cierta cantidad de factores. Factores son los elementos que tienen alguna incidencia respecto de la decisión de ubicar la actividad espacial de la empresa, actividad espacial de la actividad, ubicación espacial de la actividad productiva, y que se tiene previsto que son los necesarios para poder desarrollarse y funcionar adecuadamente. Bueno, entonces, el criterio a seguir en el método de los factores ponderados, será el siguiente. En primer lugar, entre los dueños, entre los propietarios, entre quienes deciden, quienes toman estas decisiones no programadas, ¿verdad? Estas no son decisiones que se tomen a diario, decisiones no programadas o no estructuradas respecto de dónde ubicar la localización espacial de la empresa. Primero, habrá que definir cuáles son los factores que se estima para esas personas que toman esa decisión, que son más relevantes y que mayor incidencia tienen. Y luego de definir esos factores, seleccionar algún método de evaluación. Vamos entonces por la primera parte, que consiste en definir cuáles son los factores determinantes. Los factores determinantes, dijimos, son una serie de elementos que, según parezca a quienes tienen la responsabilidad de decidir en este sentido, inciden o tienen una influencia a la hora de tomar efectivamente la decisión. Vamos a plantear solo algunos factores, los que probablemente sean o que se consideren más importantes, y de ninguna manera es esto un enunciado taxativo. Puede haber otros factores y que en cada caso en particular tendrían que ser tomados en debida cuenta. Entonces comenzamos. Un factor determinante, no cabe ninguna duda que en el ámbito empresarial, es el mercado de consumo. ¿Quiénes van a comprar los productos de la empresa o quiénes van a requerir los servicios, o ambos, los productos y los servicios que la empresa presta? Con consideraciones respecto de la accesibilidad, no solamente física, sino también legal, la velocidad que pueda haber en la entrega, o la proximidad a otras empresas que sean relevantes o importantes respecto de la actividad de la propia empresa que está buscando instalarse, ¿verdad? Entonces, inicialmente, cualquier tipo de actividad, desde la más sencilla hasta la más compleja, tendrá que tener en cuenta a quién va destinado, lo que se denomina el mercado de consumo, los productos que pretende vender o los servicios que pretende prestar. Sin duda, parece claro que el mercado de consumo es un factor determinante y debe ser debidamente considerado. Luego, en la evaluación de las distintas alternativas, jugarán los factores jurídicos, políticos y sociales, muy relevantes también, porque cualquier empresa deberá respetar los factores jurídicos, sabe que los factores políticos tienen una incidencia determinante, y sobre todo también las consideraciones de orden social en cuanto a la cultura de una determinada región, de un determinado lugar. Entre los factores jurídicos, políticos y de orden social tendrán que considerarse la legislación laboral, la legislación fiscal, la medioambiental o urbanística, que cada vez toma más relevancia. ¿Sí? Creo que todos sabemos que desde el más modesto de los emprendimientos hasta el más grande de ellos, en la actualidad, los municipios, las provincias y también la nación tienen importantes requerimientos de orden medioambiental, ¿no? Los impactos medioambientales que pueda tener cualquier tipo de emprendimiento. Luego también será importante, dentro del conjunto de factores jurídicos, políticos y sociales, lo que podríamos llamar la estabilidad social y política. Eso, por supuesto, todos estos factores y los integrantes de cada uno de esos factores que vamos viendo dependerán en cada caso de qué tipo de emprendimiento se trata. La consideración. Seguimos mostrando algunos otros factores. Logística y transporte.
No cabe ninguna duda que este es un factor fundamental para cualquier tipo de emprendimiento. Esto es, cuáles son los medios de transporte de que se dispone, cuántos son los tiempos que se demoran para llegar, para llevar o traer mercaderías u otro tipo de materiales que puedan necesitarse, y por supuesto, como en cualquier otra actividad empresarial, los costos juegan un papel fundamental. Normalmente se tenderá a minimizar los costos manteniendo un nivel aceptable en la calidad de la prestación del servicio, lógicamente. Dado que el término logística se ocupa con cierta asiduidad, vamos a hacer una breve reseña de qué es lo que significa. Básicamente, la logística está vinculada esencialmente, aunque no únicamente, con los servicios de distribución. Por eso nos dicen que es el conjunto de medios y métodos para llevar a cabo la organización para la prestación de un servicio, fundamentalmente el servicio de distribución. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta, y así pensarlo de ahora en adelante, que la logística será la técnica que se ocupa de la organización de los flujos de mercancías, energía e información dentro de una empresa. Fijémonos bien, técnica que se ocupa de la organización de los flujos de mercancías, energías e información. Es todo lo opuesto a la imprevisión. Justamente se trata de prever hasta el más mínimo detalle, ¿verdad?, del movimiento de todos los elementos. Fíjense que no solamente se refiere a elementos de tipo físicos, que podrían ser las mercancías, los materiales, la materia prima, sino que se refiere a energía e información, formando parte de la logística. Por lo tanto, si veamos la importancia que tiene el desempeño de esta actividad de la logística, es fundamental porque su misión esencial consiste en colocar o en ubicar los productos adecuados, bienes y servicios, en el lugar necesario, en el momento preciso y en las condiciones deseadas. Y como es evidente en cualquier empresa, que es uno de los objetivos empresarios de la rentabilidad, contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad. Así que no hace falta reiterarlo a ese aspecto. Sigamos viendo algunos de los factores entonces determinantes a tener en cuenta a la hora de establecer una empresa, el ámbito físico. Fuentes de abastecimiento, otro factor importante también, donde entre otros aspectos deberemos tener en cuenta, se deberá tener en cuenta, la calidad de las materias primas y los insumos, desde luego. Fiabilidad o confiabilidad de las entregas. Probablemente sea de bajo costo, pero no hay demasiada confianza, pueden no asegurarse el suministro adecuado en tiempo y en forma. Y por supuesto, el aspecto costos, necesariamente vinculado siempre en la actividad empresarial. Si se trata de costos, la actividad empresarial tratará, en la medida de lo posible, de minimizarlos, porque el objetivo central de la actividad empresarial es lograr la máxima rentabilidad. Mostramos algunos otros factores. Economía de aglomeración, esto es, la consideración de cuáles son los conglomerados o aglomerados urbanos o no, en donde puede instalarse una nueva empresa o una sucursal de una empresa. Para ello tendré en cuenta las economías de urbanización y de concentración. Fijémonos por caso que una serie de empresas de nivel mundial, que operan a nivel internacional, por ejemplo, se ubican en las grandes ciudades de la Argentina, del centro de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, pero no en ciudades más pequeñas como puede ser la de Salta, probablemente, porque tienen, entre otros aspectos seguramente, determinado que debe haber una determinada concentración urbanística para poder instalar y desarrollar esa actividad. Bueno, respecto de las características de los trabajadores, de quienes van a desempeñarse o quienes se piensa que van a desempeñarse en esa empresa, en esa actividad. Es imprescindible que se cuente con personal calificado, por eso el importe y grado de cualificación,
el grado de asociacionismo, es decir, si la mano de obra se encuentra sindicalizada, si las personas se encuentran sindicalizadas o no, qué tipo de sindicato, los antecedentes, cuál es el comportamiento de esa actividad sindical, etc. Y por supuesto, no podía faltar cuál es el costo de la mano de obra. Otro aspecto entonces importantísimo. No deberíamos dejar de considerar que en ciertos casos, no en todos por cierto, pero sí en algunos casos, puede ser que alguno de el dueño o uno de los más importantes inversionistas tenga ciertas preferencias, por lo cual habrá que tener en cuenta las circunstancias personales de vinculación en la zona, o en la ubicación en que se está pensando instalar o se tiene como posibilidad de instalar este nuevo emprendimiento. Entonces habrá que tener en cuenta la residencia del propietario y el origen local de la empresa. Y decimos en algunos casos, porque como todos sabemos, las empresas, las grandes empresas multinacionales, las corporaciones multinacionales de nivel mundial, realmente difícilmente tengan en cuenta este tipo de circunstancias, ¿verdad? Analizan el mundo como un lugar donde mañana pueden estar, como decíamos hace un momento, en el sudeste asiático, en Europa, en Rusia, en Sudamérica, y allí sí que no hay, o parece no haber, consideraciones personales respecto de dónde puede ser la ubicación. Se mueven por todo el mundo. Y podemos luego ubicar o mencionar una serie de otros factores. Como dijimos, no pretendemos ser terminantes en esto, sino que pueden aparecer otros factores que en cada caso deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, los aspectos culturales, como es la cultura, la forma de ser de ese lugar, de esa ubicación donde se está evaluando ubicarse, la lengua, por supuesto, los hábitos que tienen las personas, las sociedades, el clima, la geografía, la calidad de vida, etc. Estos que mencionamos hasta acá son entonces factores a ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la ubicación de la actividad productiva en uno o en otro lugar. Recuerden que habíamos dicho respecto del método de factores ponderados que había que definir los factores determinantes, es lo que acabamos de hacer, esto es lo que harían los propietarios, los accionistas, los máximos directivos o algún asesor, ¿verdad? Los que tienen la potestad de definir dónde será la ubicación finalmente. Primeramente se definen los factores determinantes y luego, una vez que se tienen definidos cuáles son los factores que se van a considerar, hay que seleccionar un método de evaluación. Un método que a partir de cuestiones o de puntos de vista subjetivos se puede darle puedan ser procesados y mostrados desde un punto de vista cuantitativo que permite una elección más fácil o con mejor fundamento. Veamos lo siguiente. ¿Cómo funciona entonces el método de factores ponderados? Dijimos, el primer paso es que los directivos, los que deciden en la empresa de que se trate, lo primero que harán es seleccionar un conjunto de factores relevantes. Hay que darle un corte al número de factores, ¿verdad? Uno podrá decir, para mí hay 6 factores relevantes, otros dirá 8 o 10, pero en un punto se corta. Aún asumiendo que podría haber otros factores que tuviesen una menor incidencia o muy pequeña incidencia. Se selecciona entonces un conjunto de factores relevantes. Luego, a cada uno de esos factores, se le otorga un coeficiente o porcentaje de valoración, según la importancia relativa que se estime que tienen, pero de tal manera que al sumar los porcentajes o coeficientes de valoración de cada uno de los factores, la suma sea el 100%, en tantos porcentuales, el 1. Ahora veamos, estamos diciendo que podría haber otros factores que incidan menos, pero esos directamente se los desprecia, ¿verdad? Se limita a una serie
determinada, un conjunto determinado de factores. Vamos a tratar de ir llevando esto con un ejemplo que permita mostrar esto que puede parecer a primera vista tener alguna complicación, pero que en realidad al ver un ejemplo se entiende perfectamente. Entonces, vamos a definir los grados de importancia. Vamos a suponer que en la evaluación sobre la ubicación de una empresa ya se han reunido los responsables de tomar la decisión y han evaluado que van a tener en consideración los siguientes 8 factores. ¿Verdad? Como se darán cuenta, estos factores sin duda tienen incidencia importante y surgen de una evaluación que estas personas tienen de su conocimiento, de su experiencia, de su formación, etcétera, han definido que esos 8, para este caso supuesto, son los factores en función de los cuales se va a decidir la ubicación en un lugar o en otro distinto. ¿Cuáles son los factores? Costos de transporte, capacidad energética, disponibilidad de mano de obra, la existencia y la conformación de las instituciones sindicales que hubiere, la conflictividad social, la accesibilidad física, el sistema impositivo y la calidad de vida. Eso es, a ese acuerdo llegaron las personas que deciden. Pero no todos los factores valen lo mismo. Por ejemplo, costo de transporte se le asignó un 2%. Capacidad energética 0,03, es decir, 3%. A la disponibilidad de mano de obra, un 10%. A las instituciones sindicales, 5%. A la conflictividad social, 0,20, que significa un 20%. A la accesibilidad física, 0,10, que representa un 10%. Al sistema impositivo, fijémonos que se le asignó una ponderación, una valoración muy importante, 0,35, es decir, el 35%. Y a la calidad de vida, el 15%. De manera que cuando se sumen los porcentajes o los tanto por uno, ¿verdad? La suma sea el total, 100% o 1. Allí está. Alguien dirá, bueno, pero también a mí me parece que podrían ser tales, cuales u otros, sin duda, no cabe ninguna duda, pero entre los que deciden definieron que esos 8 son los más relevantes y sobre esos 8 van a decidir. No solamente eso, sino que se considera que en esos 8 está cubierto el 100% de los factores, ya que la suma de los mismos en porcentajes da 1 o 100%. ¿Cuáles vemos acá que son los dos factores más relevantes? Y el sistema impositivo con el 35% y la conflictividad social con el 20%. Son los factores que entre quienes deciden han considerado que tienen la mayor relevancia. Volvemos al desarrollo del proceso que deben seguirse en la aplicación del método de factores ponderados. Ya tenemos entonces asignado un porcentaje de valoración. Vamos al paso 3, que consiste en que para cada una de las alternativas de localización debe asignarse determinado puntaje, definiendo previamente una escala y que muestre la valoración de cada uno de los factores. Esto puede parecer en la primera lectura algo que es complicado, pero ahora con el ejemplo entendemos que esa complicación no es tal. La escala de valoración, que en este caso que llevamos como ejemplo, se va a seguir es entre 0 y 10 puntos cada factor en cada localidad evaluada, entendiendo que la calificación más baja, 0, es porque incumple con el factor, o el factor S es negativo en ese caso, y la de 10 puntos es la que cumple totalmente con el factor, o el factor S juega positivamente en esa localidad. Entonces, ya teníamos los 8 factores que vimos anteriormente, y la cuestión es que la empresa no sabe si ubicarse en la localidad A o en la localidad B. Podrán decir Salta y Jujuy. Si se trata de una ubicación de una empresa en el mismo, supongamos, en el mismo Salta capital, podrá decir dónde lo ubicamos, en la zona norte o en la zona sur, en la zona este, en la zona oeste, o nos ubicamos en el centro. Dependerá, bueno, también puede hacerse.
Y si quienes deciden son empresas o corporaciones multinacionales de orden mundial, decidirán, bueno, a ver dentro de Sudamérica dónde nos ubicamos. Brasil, qué ciudad, o nos ubicamos en Colombia, o nos ubicamos en Argentina. En definitiva, se está tomando una decisión respecto de la localización. En nuestro ejemplo vamos a tomar la localidad A y la localidad B. Y también de una manera subjetiva, según los conocimientos y la experiencia que tienen estas personas que son los encargados de decidir, llamados la directiva, le asigna una puntuación. Por ejemplo, entonces, el costo de transporte en la localidad A se le ha dado una puntuación de 3 puntos, en la escala de 0 a 10. En cambio, en la localidad B, el costo de transporte tiene una valoración de 6. Esto quiere decir que el costo del transporte es más conveniente en la localidad B que en la localidad A. ¿Sí? Más conveniente para la empresa el costo del transporte en la localidad B que en la localidad A. Por eso es que en la localidad B puntúa más alto, 6, frente a la localidad A, que tiene 3 puntos. Y con el mismo criterio se va asignando la puntuación a cada uno de los factores y para cada una de las localidades que se están evaluando. Por ejemplo, conflictividad social. Para la localidad A se evaluó en 7 puntos y para la localidad B en 6 puntos. ¿Sí? Entenderemos todos que esto parte de una apreciación subjetiva, porque no existe un medidor objetivo de la conflictividad social como si fuese un velocímetro, un medidor de presión, etc. Pero sin duda existe, y las personas encargadas de decidir definieron que puntúan con 7 puntos a la localidad A y con 6 puntos a la localidad B. O la accesibilidad física. La accesibilidad física le dan casi el puntaje mayor de la escala, le asignan 9 puntos a la localidad A, mientras que en cambio le asignan una puntuación notablemente inferior a la localidad B. ¿Ven cómo pueden jugar unos factores a favor de una localidad y otros a favor de otra? En el costo de transporte decíamos que para A estaba puntuado con 3 puntos y para B con 6, mientras que en la accesibilidad física tenemos para la localidad A 9 puntos, para la localidad B 3 puntos, en una escala de 0 a 10. Bien, tenemos entonces ya otorgado el puntaje de cada uno de los factores en cada una de las localidades. Esto podía ser un poco incomprensible en la primera lectura. Una vez que se muestra en un cuadro, se ve que no demanda demasiado trabajo comprenderlo. Vamos al punto 4 en el proceso de aplicación del método de los factores ponderados. Hay entonces a continuación que diseñar un cuadro que recoja todas las estimaciones de los puntos anteriores. Volvemos sobre el ejemplo. El mismo cuadro que ya tenemos hecho, solo que acá le agregamos el grado de importancia de cada uno de los factores. ¿Se acuerdan que al costo de transporte se le asignaba el 2%, a la capacidad energética el 3%, a la disponibilidad de mano de obra el 10%, etcétera? Lo único que se agregó respecto del último cuadro visto es una columna con el grado de importancia. Luego vamos a tener que aplicar algunos de los modelos de valoración que pueden aplicarse dentro del método de factores ponderados, sea el modelo aditivo o el modelo multiplicativo. Vamos a ver cómo trabajan cada uno de ellos. Vamos al modelo. Los dos modelos que propone el texto, son el aditivo y el multiplicativo. Comenzaremos desarrollando el llamado modelo aditivo. Vamos a ver el modelo aditivo. ¿Cuál es la operatoria que tiene? Tenemos nuestra tabla, nuestro cuadro, como ya lo presentamos con anterioridad. ¿Y qué es lo que se propone hacer? Bueno, lograr una ponderación para la localidad A y para la localidad B. Para tratar de hacerlo lo más claro posible, vamos a comenzar trabajando con la localidad A. Por eso es que sombreamos para que no se confunda, o para tratar de que se cause el menor grado de confusión posible, ser lo más claro.
sombreamos y dejamos fuera de la vista lo que hace la localidad B. Vamos a prestar atención entonces a lo que sucede en la localidad A y cómo es que se van obteniendo los resultados. El modelo aditivo tiene como primera operación el producto del grado de importancia por la puntuación que tenga el factor en esa localidad. Ejemplo, acá. Para el costo de transporte tenemos un grado de importancia 0,02, 2%, y la puntuación que se le asignó es 3. En la ponderación para la localidad A, el resultado es 0,06, que surge de multiplicar 0,02 por 3. Y así vamos a seguir con la ponderación de todos los factores para la localidad A. Para la capacidad energética, se intercambian respecto del factor anterior los valores y tenemos el 3% de grado de importancia multiplicado por 2, que es la puntuación asignada, 0,06. Para la conflictividad social, por ejemplo, 0,20 por 7, 1,40. Para la accesibilidad física, 0,10 por 9, 0,90. Para la calidad de vida, 0,15 por 7, 1,05. Nada que pueda decirse que sea demasiado complicado, hay que saber multiplicar simplemente. Y luego, lo que se hace es la suma de las ponderaciones. Prestemos atención a las palabras. Suma, insisto, suma de ponderaciones. Se suma las ponderaciones realizadas para cada uno de los factores y el total da 5,87 para la localidad A. Vamos con la localidad B a continuación. Vamos a hacer el mismo procedimiento, las mismas operaciones por cada uno de los factores. Entonces, para el costo de transporte, el resultado es 0,12 en la localidad B, resultado de multiplicar 0,02 por 6. La capacidad energética también da 0,12, resultado de multiplicar 0,03 por 4, 0,12. Me salteo algunos, vamos a la accesibilidad física. Si se multiplica 0,10 por 3, nos da 0,30. Y veamos la calidad de vida, si multiplicamos 0,15 por 7, da 1,05. Hecho lo cual, se hace la suma de las ponderaciones y para la localidad B, una localidad distinta de la localidad A, obviamente, la suma es 4,24. Ahora sí, entonces, como el criterio ha sido asignar la mayor puntuación a los factores que mejor cumplan con cada uno de los factores, se entiende que será preferible aquella que tenga la mejor o mayor ponderación, el número más alto. Por lo tanto, para este criterio, para este modelo aditivo, se optaría por la localidad A, que da 5,87, mientras que la localidad B nos da como resultado 4,24. El nombre del modelo aditivo, tiene que ver con la suma de las ponderaciones. Esta puede ser una manera de relacionarlo, porque por experiencia ya sabemos, luego se confunden los modelos, por ahí quien no lo ha visto con suficiente detenimiento. Suma de ponderaciones, de allí podemos relacionarlo con qué es modelo aditivo. Aditivo viene de suma, de adicionar. Ese es el mecanismo, ese es el proceso para plantear y desarrollar el modelo aditivo. Habíamos dicho que había entonces dos modelos, el modelo aditivo y el modelo multiplicativo, que es el que vamos a desarrollar seguidamente. Ahora en el modelo multiplicativo, al igual que en el aditivo, partimos de la información que ya teníamos en los pasos elaborados en los pasos previos. Ahora vamos a ver este método que tiene alguna complejidad adicional, pero nada que no pueda resolverse. Vamos a sombrear la localidad B para mostrar que vamos a trabajar solo con la localidad A. Bien. Y entonces voy a mostrar el primer valor que surge de la localidad A. Voy a mostrar, a ver, para costos de transporte, cuál es la ponderación que se da en la localidad A. Y si decimos que la ponderación es 1,022, si estuviésemos en clases presenciales,
los estaría viendo, ustedes me estarían viendo a mí, y esperaría a que alguno levantase la mano y dijese, surge de tal operación. Bueno, acá como no tenemos esa posibilidad, directamente vamos a mencionarla. La ponderación surge en el método multiplicativo de efectuar una operación de potenciación. Consiste en tomar la puntuación del factor en la localidad 3 elevado al grado de importancia 0,02. Desde ya resulta obvio que hace falta una calculadora científica, ¿verdad? Entonces, 3 elevado a la 0,02 da 1,022. Trabajaremos con 3 o 4 decimales para poder en algunos casos diferenciar si es que existe alguna pequeña diferencia. En este caso vamos a trabajar con 3 decimales. Entonces, la puntuación del factor en la localidad, en este caso 3, elevado al grado de importancia 0,02. El resultado es 1,022. De igual manera, para cada uno de los restantes factores, efectuamos la ponderación. Por ejemplo, para la capacidad energética, el 1,021, ¿sí?, surge de tomar como base la puntuación 2 y elevarlo al grado de importancia que es 0,03. Y allí vemos que los valores, pese a que hay un intercambio entre la base y el exponente, no da lo mismo ahora, 1,021. Con el mismo criterio, vamos desarrollando y calculando el valor de cada uno de los factores siguientes, asignándole la ponderación para cada uno conforme ese criterio. Bien, llegado a ese punto, ahora también hay una diferencia respecto del método aditivo o del modelo aditivo que aplicamos anteriormente. Ahora lo que se hace es el producto de las ponderaciones. Para esto también se requiere, obviamente, una calculadora. Se multiplica 1,022 por 1,021 por 1,072 por 1,035, etcétera, y ese resultado les va a dar, decimal más, decimal menos, 5,337. Entonces, la ponderación que tenemos para la localidad A través del modelo multiplicativo es 5,337. Siguiendo el mismo criterio, vamos ahora a hacer la ponderación a través de este método para la localidad B. Tapamos lo que hace la localidad A y entonces el primer valor que aparece es 1,036. Este 1,036, que corresponde al factor costo de transporte, se logra elevando el número 6, que es la puntuación en la localidad B, a la 0,02. Obviamente hace falta calculadora científica y hace falta poner bien el dedo, ¿verdad? Apretar los valores correctos. Con el mismo criterio se ponderaron cada uno de los otros factores para esta localidad y al llegar a la finalización lo que se hizo es un producto de ponderaciones. 1,036 por 1,042, etcétera, etcétera, por 1,339, da por resultado, decimal más, decimal menos, 3,749. Por lo tanto, como también en este modelo un valor más alto corresponde a si se cumple mejor el factor considerado en cada localidad, también corresponde decidirse por el de más alto valor. Y en este caso, nuevamente la localidad A prevalece sobre la localidad B. El nombre a través del cual podemos relacionarlo con el nombre del modelo para evitar esas confusiones que a veces suelen surgir es el siguiente. Modelo multiplicativo se llamaría, podemos relacionarlo porque hace un producto de las ponderaciones. Acuérdense que el modelo aditivo hace una suma de ponderaciones. Bueno, el modelo multiplicativo hace un producto de las ponderaciones. Por lo cual, acá en lo que hemos visto, en cualquiera de los casos, la que conviene en ambos casos que vimos es la localización en la ciudad o país o el lugar que corresponda llamado A.